Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Capítulo 2, verso 1. Y dice la Sagrada Escritura: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Y estando allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en la oración, Señor, es que en la exposición de la misma, Señor, tu palabra, Señor, sea alumbrándonos los ojos del entendimiento y el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, de modo, Señor, que en ellos seamos instruidos, edificados, confortados y fortalecidos en el hombre interior, creyendo en que eres poderoso para hacer todas las cosas como pedimos y aún todavía mucho más abundante. Te damos gracias por medio de Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor, amén. Hermanos, después de haber leído la Escritura, nosotros podemos ver en este hecho que manifestó el Señor su gloria, por lo cual dice la Escritura: este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea. Y dice que los discípulos creyeron en él, amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, qué propósito cumplían estas señales, sino que pudieran creer en él. Amén. Así todas las señales que Jesucristo hizo fueron hechas ¿para qué? Para que los hombres pudieran confiar en él, para que los hombres pudieran creer en él, para que pudieran creer en él. Cuando nosotros vemos el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, él vino para morir en la cruz.
Él vino para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Él vino para limpiar los pecados de la humanidad. Sin embargo, Él no fue directamente a la cruz, o por lo menos los evangelistas, los que narraron los evangelios, no nos narraron directamente el momento en que Jesús fue a la cruz a derramar su sangre, sino que nos fueron narrando una serie de acontecimientos y señales y prodigios que Jesús hizo. Para los judíos venía a ser una confirmación. Amén. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a manifestar una serie de señales. Pero para nosotros, los que no somos judíos, o sea, que no teníamos una promesa, que no estábamos esperando al Mesías, que no estábamos esperando al Salvador. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento del Señor. Amén. No teníamos el conocimiento de tales promesas. ¿O usted las tenía antes de conocer a Cristo? No las tenía. No tenía el conocimiento de que Dios iba a enviar un Salvador, de que la humanidad se encontraba muerta en delito y pecado y que ese Salvador iba a cumplir un propósito de parte de Dios, muriendo en la cruz, derramando su sangre, por cuya sangre y por cuyas heridas nuestras enfermedades iban a ser curadas, y por cuya sangre nuestros pecados iban a ser limpiados. No estábamos en espera de esas cosas, ¿cierto? Porque no sabíamos que esas cosas estaban anunciadas. ¿Por qué? Porque no teníamos la palabra de Dios como una guía, como una dirección para nuestras vidas. Entonces, para los judíos sí, porque ellos estaban en la espera del Mesías y todas las señales que Jesucristo hizo confirmaban que Él era el Mesías. Cuando un judío mira las Escrituras y mira el cumplimiento de todas las cosas que se cumplieron en Cristo Jesús, puede ver claramente al Mesías. El hecho que no lo vean es porque todavía tienen puesto el velo. Amén. Que ha cegado su entendimiento, ¿para qué? Para que entremos nosotros los gentiles, los que no formamos parte del pueblo de Israel. Y nosotros que hemos entrado a esta gracia también teníamos un velo puesto, que era el velo de la incredulidad. Ellos tienen puesto el velo de la ley, el velo de Moisés, con el que Moisés cubrió su rostro. Y nosotros teníamos puesto el velo de la incredulidad. Ellos no eran incrédulos porque estaban esperando a un Mesías. Amén. Nosotros éramos incrédulos, amén, porque no le conocíamos al Señor. Y si no le conocíamos, ¿cómo íbamos a creer? ¿Cómo creerán en aquel del cual no le fue anunciado? ¿Cómo oirán si no le fuera anunciado? Más cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Está comprendiendo por qué éramos incrédulos? Porque no le conocíamos, no conocíamos este anuncio, no conocíamos esta buena noticia, no conocíamos este mensaje, entonces aquí íbamos a creer. Creíamos como tanta gente cree, en tantos fetiches, en tantas cosas, amén, ilusorias, que la gente cree. Yo me acuerdo en una época en mi casa, se había hecho popular un muñequito que se le ponía un cigarrillo en la boca. Un muñequito de cerámica, que lo ponían y le ponían un cigarrillo y como tenía vacío, el muñequito era vacío, entonces el cigarrillo se terminaba consumiendo, le llamaban el equeco. Pero lo anecdótico de esto es que este muñequito lo trajo a mi casa mi madre, lo había traído a mi casa mi madre, y mi madre se casó con un hombre que toda su vida fue un fumador empedernido. El cigarrillo, la adicción al cigarrillo le llevó a tener enfisema de pulmón, infarto y bueno, hasta fallecer de problemas pulmonares. Entonces, para un adicto, a alguien que tiene una profunda adicción con el cigarrillo, estar viendo un muñequito consumiendo un cigarrillo es un perjuicio, es un problema. ¿Por qué? Porque entra a la casa y ¿qué ve? Un muñequito con un cigarro prendido. Y mi madre no le dejaba fumar o no quería que mi padre fumara dentro de la casa, pero le dejaba fumar al muñequito. Y a su vez tenía problemas con su marido, que su marido iba perdiendo la salud, iba perdiendo su vida a causa de la adicción, y le ponía un cigarrillo dentro de su casa, prendido por un muñequito. ¿Está comprendiendo las cosas que la gente hace en su ignorancia?
las cosas que la gente hace en su ignorancia y ni siquiera considera su estado ni el perjuicio que le puede ocasionar a otro, pero en su ignorancia hacen muchas cosas que aún le son perjudiciales. Y he oído otras tantas cosas aún peores, como quienes se han enterrado al lado de un cadáver en algún rito de brujería para poder adquirir ciertos poderes. Y así como tantas cosas que si pusiéramos a contarnos, algunas hasta son degradantes. ¿Cómo lo ves ese hecho, no es cierto? Acostarse al lado de un cadáver putrefacto, pasar una noche entera con un cadáver putrefacto debe ser bastante degradante para una persona. Pero ¿cuál es la mente del hombre? ¿Cuál es el desvarío del hombre que lo lleva a hacer esas cosas? Entonces nosotros permanecíamos en la incredulidad a causa de ¿qué? De que no conocíamos, no sabíamos en qué creer y creíamos a cualquier cosa. Le creíamos a un muñequito, le creíamos a alguien que si nos decía que dormíamos una noche al lado de un cadáver putrefacto, que íbamos a querer poder, y así a cuantas tantas y otras cosas que podríamos ponernos a contar y que han acontecido y acontecen alrededor de todo el mundo, amén, y que lo único que hacen es que manifiestan la ignorancia que hay en el hombre, el desconocimiento que hay en el hombre, la incredulidad que hay en el hombre. Pero el hombre no cree, ¿por qué? Porque no ha oído. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar, que podamos presentar el mensaje del Evangelio, y la Biblia habla diciendo cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Y también dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Si somos hijos de Dios, también somos pacificadores. Tenemos que anunciar a Cristo, ¿para qué? Para que el mundo se reconcilie con Dios, porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? El Señor Jesucristo, y el hombre está enemistado con Dios. Amén. En una oportunidad, un hombre que era muy incrédulo, que era muy necio, que decía que no había Dios, y esto lo sostenía y lo sostenía. Pero un día, fatídicamente, le diagnosticaron a su hijo pequeño un trauma en la vista por el cual le daban unos meses y este niño iba a quedar ciego. Y este hombre, en su desesperación, comenzó a clamarle a Dios y a pedirle para que su hijo no quedara ciego. Y así clamaba y así le pedía constantemente, y le buscaba y le pedía y le clamaba para que su hijo no quedara ciego. E iban pasando los meses, iba pasando la semana, iban pasando los meses, hasta que cuando llegó el tiempo en el que el médico le dijo que su hijo iba a perder la vista, el hijo terminó perdiendo la vista. El hijo terminó perdiendo la vista. Y este hombre que no creía en Dios, mucho menos creyó y mucho más se enojó con Dios. Mucho más se enojó con Dios. Porque dijo, yo clamé, fui sincero, le busqué, no quería que mi hijo pequeño perdiera la vista, le pedí incesantemente para que mi hijo no perdiera la vista y Dios no me respondió. Entonces, ¿qué pasó? El oído de Dios se cerró, la mano de Dios se acortó, los ojos de Dios dejaron de estar puestos. No, no fue eso. Lo que aconteció es que los pecados hacen enemistad entre Dios y los hombres, hacen separación. ¿Qué es lo que lo separa a Dios del hombre? El pecado. Por eso el hombre que fue sanado dijo, yo no sé quién es el que me sanó, pero algo sé, que Dios a un pecador no lo escucha. Así que quién fuera el hombre que me sanó no lo sé. Lo que sé que pecador no es, porque Él pidió para que yo sea sano y yo fui sano. Y aquí estoy sano por ese hombre. Ahora me sorprende que ustedes, siendo los hombres que tienen
la ley, que tienen la responsabilidad de enseñarnos, no le conozcan a tal hombre, hablando al respecto del Señor Jesucristo, el cojo que fue sanado, amén, el cual era cojo de nacimiento, o sea, nunca había sabido caminar, porque era de nacimiento, y no solo caminó, sino que corrió y entró saltando. ¿Por qué corrió y entró saltando? Por la palabra que el Señor le había dado. Toma tu lecho, levántate y anda. Amén. Y al instante el cojo tomó su lecho, se levantó y salió corriendo. Y lo agarraron por el camino y le dijeron, ¿no sabes que hoy es día de reposo, que no te es lícito cargar tu lecho? Dice, yo no sé si es lícito o no, pero el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que saliera caminando, y aquí estoy sano. ¿Quién es el que te sanó? No sé. Debe ser un pecador porque te mandó a hacer algo que no es lícito en el día del reposo. Y le dijo, mire, si es pecador o no, no lo sé, pero algo yo sé, que Dios a un pecador no lo escucha. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía este padre? Que era sincero su oración, era sincero, pero los pecados hacían separación. Por eso la iglesia tiene la gracia de poder hacer paz para con Dios, de comunicar el mensaje, de anunciar la buena noticia. Amén. ¿Para qué? Para que los hombres se puedan reconciliar con Dios, como si Dios rogara por medio nuestro que se reconcilien con Dios. Amén. Por medio de Jesucristo. Entonces nosotros miramos este principio de señales. Para los judíos era la confirmación de quién Él era. Pero para nosotros, hermanos, que éramos incrédulos porque no estábamos a la espera de todas estas cosas, también nos es la seguridad para nuestro corazón de que si creemos a la palabra de Dios, por el creer a la palabra de Dios pueden acontecer milagros, pueden hacerse maravillas. ¿Se imagina a estos hombres? ¿Por qué? Porque este hecho es un hecho sobrenatural. Los hombres que estaban sirviendo, que llenaron las tinajas, no sabían con lo que habían llenado las tinajas, no sabían que era agua. ¿Y cómo es que después de haberlas llenado a las tinajas, tomaron agua y la llevaron al maestresala para presentárselo? ¿En qué estaban pensando cuando fueron? ¿En qué estarían pensando? Amén. Es como esa anécdota entre unos muchachos que quisieron embromar a su compañero. Aquí no hay el gas para los vehículos. En Argentina se utilizan los vehículos, también se utilizan a gas. Pero el gas se mete por gas presurizado que se mete por presión. Amén, es un estado gaseoso. Entonces se les había acabado el gas en el auto, y el auto había quedado parado, y le dieron un bidón a un compañero, le dijeron, andá y pedirle que te llenen el bidón de gas. Y este no se había dado cuenta, y salió con el bidón a que le fuera llenado de gas. Y el de la estación de servicio lo miraba, ¿no es cierto? Como diciendo, este es tonto, ¿qué me viene a decir, no? Y volvía y dice, no me lo quiere llenar. Y le decían, anda de vuelta, porque por ahí no sabe, piensa que no tenés dinero para pagarle. Y el pistero de la estación lo corría. Amén. Entonces, los siervos fueron como el muchacho este con el bidón de plástico a buscar gas, porque fueron con agua, pero a darle a beber al maestresala. Si había una necesidad de vino, no le ibas a llevar agua, amén. Pero estos iban, ¿por qué? Porque Jesús había dado la palabra. Jesús se había dado la palabra. Entonces, aunque a nosotros nos pueda sorprender que algo que a los ojos humanos y que a la razón humana y que al entendimiento humano y que delante de nosotros pueda ser algo sobrenatural, por la palabra de Dios puede ser hecho. Por eso es que para Dios no hay nada que sea imposible, sino que todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, cuando nosotros leemos estos escritos, hermanos queridos, ¿qué es lo que tiene que producir en nuestros corazones? La seguridad que le trajo a los discípulos,
que comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Cuando usted lee la palabra de Dios y cuando lee estos hechos sobrenaturales que son milagrosos, que acontecieron por la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que acontecer en su vida? Que tiene que fortalecerse en la fe, que tiene que creerle al Señor, y que cuando se encuentra en una necesidad o frente a un problema que no sabe cómo resolverlo, no tiene que salir desesperado en procura de cualquier ayuda, en procura de cualquier cosa, sino que tiene que volver su rostro al Señor y pedirle su palabra, y cuando reciba su palabra, tomar la palabra y vivir por la palabra. ¿Por qué? Porque no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Entonces, cuando se encuentra en una necesidad o ante un problema que no sabe cómo resolver, no salga en procura de cualquier cosa, vaya a buscar la palabra de Dios, porque el justo vive por lo que cree. Y el creer nos es dado por medio del oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿cuánta gente, a pesar de que ha recibido el conocimiento del Señor Jesucristo y que le ha aceptado en su corazón, cuando se encuentra en problemas, cuando se encuentra en dificultades, cuando no sabe cómo resolver una situación, busca por todos lados menos en el lugar más indicado, menos en el lugar donde verdaderamente se encuentra la salida para su vida? ¿Y dónde se encuentra la salida para nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar más indicado? La palabra de Dios, porque lo que no es posible para el hombre, para Dios le es posible. Y si Dios ha dado su palabra, Él no puede volverse atrás. ¿Por qué? Porque no es hombre ni hijo de hombre para dar una palabra y arrepentirse. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, para nosotros esta clase de señales que sirvieron para que los discípulos pudieran creer en el Señor Jesucristo, ¿para qué nos son útiles? Para que nosotros también podamos creer en el Señor Jesucristo, y que cuando vemos estos hechos sobrenaturales que son maravillosos, que trasciende a la razón humana, que trasciende al intelecto, que trasciende a todo pensamiento y de todo pensamiento humano, hermano, podamos creer en el Señor Jesucristo y apoyarnos en el Señor Jesucristo. Y aunque todo diga que es imposible, nosotros podamos caminar como caminaron esos siervos. Se imagina, los siervos sirvieron agua, sacaron agua de las tinajas, pero cuando la estaban llevando al maestresala, ellos iban por la palabra que el Señor les había dado. Cuando el maestresala lo probó, dijo: es buen vino. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. No dijo es agua, es buen vino. Mientras iban, dice, ellos pensarían en su corazón: vamos a salir avergonzados. Por ahí hasta somos corregidos, por ahí hasta somos exhortados. Pero iban, ¿por qué? Porque el Señor había dado la palabra. Salieron avergonzados, se tuvieron que volver atrás al haber ido por la palabra de Dios. No salieron avergonzados, no se tuvieron que volver atrás al haber ido por la palabra de Dios. Salieron aprobados y recibieron la alabanza. ¡Aleluya! Salieron aprobados y recibieron la alabanza. Es lógico que mientras usted va caminando con la palabra del Señor, que le asalte toda clase de duda, que le asalte toda clase de preocupación, pero vaya hasta el final, compruebe que lo que Dios dice se cumple, hermano querido. Compruebe que lo que Dios dice se cumpla. No se quede en la mitad del camino, no abandone por los pensamientos, no abandone porque toda la corriente del mundo le es contraria. Esfuércese, sea valiente, vaya hasta el final con la palabra de Dios y va a ver el cumplimiento de todas las palabras del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver a Samuel, hermano querido, a mí me gozo. ¿Por qué? Porque Samuel fue una transición para la nación de Israel, porque fue el tiempo de la transición de los jueces al reinado. Él tuvo la gracia de poder ungir a los dos primeros reyes de Israel, que fue Saúl y que luego fue David. Los dos primeros reyes que fueron ungidos. Él tuvo la gracia, él estuvo en la transición, pero no fue usado en un tiempo maravilloso. Pero cuando usted lee acerca de la biografía de Samuel,
dice que Samuel no dejó caer ninguna palabra de Dios en tierra. No dejó caer ninguna palabra de Dios en tierra. Si no la dejó caer en tierra, hermano, quiere decir que la atesoró en su corazón. Así también nosotros, hermano, tenemos que ser, si queremos estar en estos tiempos, hermano, en estos tiempos de transiciones, en estos tiempos en donde tantas cosas se definen y queremos ser usados por el Señor, tenemos que tener también la actitud de Samuel y no dejar caer ninguna palabra de Dios en tierra. Y vamos a ver el cumplimiento de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestra congregación, para nuestra ciudad. Vamos a ver el cumplimiento de Dios. No se requiere de mucho, se requiere de fieles. No se requiere de mucho, se requiere de fieles para hacer la obra del Señor. Pero fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. Que le puedan creer a la palabra de Dios a pesar de lo que su razón, a pesar de lo que su mente, a pesar de lo que le dicte su corazón, que le puedan creer. Que se esfuercen, que sean valientes y que vayan hasta el final, pero ¿con qué? Con el ánimo de comprobar que todo lo que Dios ha hablado se va a cumplir en sus vidas. Y hermano querido y hermana querida, esta clase de enseñanza, esta clase de mensajes son también para nosotros. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo. Es mi oración al Señor que al haber oído y al haber recibido la palabra de Dios, usted pueda crecer en fe y mayor confianza en Dios y en el Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias en esta hora porque nos has concedido, Señor, el traer, Dios mío, la exposición de tu palabra, la cual ha, Señor, llegado a nuestras vidas con el propósito, Señor, de fortalecernos por medio de la fe, Señor, para que podamos apoyarnos en tu palabra, Señor, y a pesar de lo que la razón, a pesar de lo que el intelecto, a pesar de lo que los sentimientos nos digan y nos dicten, que nosotros podamos vivir por tu palabra, Señor, y esforzarnos y ser valientes, Señor, yendo hasta el final, hasta el momento en que comprobemos que todo lo que tú has hablado se cumple. Y sabemos, Señor, que tú no eres hombre ni hijo de hombre para haber prometido algo y no cumplirlo. Por lo que te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,